El tema del santuario es tan prominente tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento que es simplemente sorprendente considerar que muchos cristianos perdieron de vista la doctrina del santuario celestial durante casi 2 milenios. Los adventistas del séptimo día se dieron cuenta de que la doctrina del santuario celestial no era solo una enseñanza bíblica importante, sino también el principio central de una teología bíblica que conectaba otras doctrinas. La profecía bíblica más larga, los 2300 años de Daniel 8:14, tiene que ver con el santuario celestial y el gran conflicto. Esta profecía nos familiariza tanto con el ataque al santuario celestial como con su limpieza en el día del juicio de Dios y en la restauración de todas las cosas. Entienden que esta profecía se cumplió en la historia comenzando a mediados del siglo XIX, en 1844. Y el cumplimiento de esta profecía exige que todas las personas que viven en estos tiempos de prueba acepten la expiación de Jesús por sus pecados antes del fin de su ministerio de intercesión en el santuario celestial. El cumplimiento de la profecía de los 2300 días es especialmente importante para los adventistas porque entienden que Dios los ha llamado como su iglesia remanente para anunciar al mundo el cumplimiento de esta profecía, el regreso de Jesús y la inminente consumación del gran conflicto. Por lo tanto, el mensaje de la profecía de los 2300 días o años es la esencia misma del Evangelio eterno de Apocalipsis 14:6. La buena noticia en el contexto de los mensajes de los 3 ángeles es el llamado final de amor de Dios a la humanidad. Dios pide a los pecadores de la tierra que se vuelvan a Él para que puedan ser salvos por la sangre de Jesús y por su mediación en el santuario celestial. Bueno, ve por tu Biblia, porque hoy abordaremos el corazón mismo del Evangelio. Y al hablar del santuario, no podemos ir sino al libro de Hebreos, que habla justamente de lo que Jesús está haciendo en ese lugar. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono en la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Poco después del chasco del 22 de octubre de 1844, algunos mileritas, después de orar y estudiar, comprendieron su error. La profecía de los 2300 días no se refería a la segunda venida de Jesús, como se creía comúnmente, sino a la obra de Cristo en el santuario celestial, tan poderosamente descrita en el libro de Hebreos. La purificación del santuario celestial era el cumplimiento de la purificación del santuario terrenal, como enseña Levítico. Vayamos a nuestras Biblias y veamos qué 2 santuarios se describen en estos versículos. Vamos a Éxodo y vamos a Hebreos. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Mira, hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuando es mediador de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. Y cuando los primeros creyentes adventistas escudriñaron las Escrituras en los meses posteriores a 1844, comprendieron que hay 2 santuarios que se mencionan en la Biblia, el que construyó Moisés y el original en el cielo.
En la Biblia el término santuario, tal como se utiliza la Biblia, como la Biblia se refiere, primeramente habla del tabernáculo construido por Moisés como un modelo o tipo de las cosas celestiales, como si fuese una maqueta del original. Y en segundo lugar, habla del verdadero santuario celestial, al cual señalaba el santuario terrenal. Y con la muerte y la intercesión de Cristo, el servicio típico perdió su importancia. El verdadero santuario celestial es ahora el santuario del nuevo pacto. Y como la profecía de Daniel 8:14 se cumple en esta era, el santuario al que se refiere debe ser el santuario del nuevo pacto. Mira lo que comenta mi autora favorita, a quien Dios le reveló en visión esta y muchas otras verdades. Cuando terminaron los 2300 días en 1844, hacía muchos siglos que no había santuario en la tierra, de manera que la profecía hasta 2300 tardes y mañanas, entonces el santuario será purificado, se refiere indudablemente al santuario que está en el cielo. Como dijimos, el santuario terrenal en el desierto era un modelo a escala del santuario celestial. Los servicios del santuario terrenal prefiguraban el plan divino de salvación de Dios. Cada sacrificio ofrecido representaba el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Y mediante el sacrificio de Cristo, somos libres de la condenación del pecado. El perdón es nuestro. Nuestra culpa desaparece cuando aceptamos el sacrificio de Jesús en nuestro favor y confesamos nuestros pecados. Jesús no solo es el Cordero que murió por nosotros, sino también el sacerdote que vive por nosotros. Y esta es la gran verdad del libro de Hebreos. Por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. O sea que él quita la culpa del pecado, nos salva del poder del pecado. Por eso que el misterio de Jesús en el santuario celestial es por nosotros y es la verdad para esta hora. Es lo que Jesús está haciendo para cerrar este paréntesis, para terminar con el plan de salvación. Y como resultado de su intercesión se quiebra el dominio del pecado sobre nuestra vida. Ya no estamos bajo la esclavitud de nuestra naturaleza pecaminosa. En Cristo ahora somos libres. ¿Libres de qué? De la condenación del pecado y libres del control del pecado. Porque al aferrarnos a Cristo por la fe tenemos la seguridad de la salvación. Pregunto, hermano y hermana, amigo y amiga, ¿qué significa para ti saber que Jesús está en el cielo ministrando en tu favor? Es decir, que está allí intercediendo por ti. ¿Por qué necesitas un mediador a tu favor? Porque esta verdad es buena noticia. Veamos ahora por qué era tan importante el día de la expiación o del perdón en el antiguo Israel. Sígueme. En otras palabras, para bien ahora el radar, porque lo que sigue es clave. Es importantísimo. Si no entiendes, no entenderás realmente el plan de salvación y lo que Jesús hizo en la cruz y lo que hace hoy para salvarnos. Los sacerdotes ejercían su ministerio todos los días del año, pero en el día de la expiación, llamado en hebreo el Yom Kippur, los ojos de todo Israel se volvían hacia el santuario. Levítico 16 y 23 da instrucciones explícitas para el día de la expiación. Todas las actividades comunes cesaban, todos ayunaban. Mientras el sumo sacerdote entraba en nombre de ellos ante la presencia de Dios en el lugar santísimo una vez al año, el pueblo examinaba su corazón. Buscaban a Dios con humildad y confesión sincera. Cualquiera que no afligiera su alma o no se preparara en el día de la expiación sería cortado. Ya no formaría parte del pueblo escogido. En el día de la expiación, el sumo sacerdote llevaba la sangre del macho cabrío del Señor al santuario y después de rociarla sobre el propiciatorio, aplicaba la sangre a los cuernos del altar de oro y del altar de bronce, y así purificaba completamente todo el santuario. Y habiendo acabado de expiar, el sumo sacerdote ponía las manos sobre el macho cabrío vivo y confesaba los pecados de Israel. Entonces lo llevaban al desierto para apartarlo del campamento para siempre. La sangre se transfería al santuario durante los servicios diarios, lo que mostraba el registro del pecado y la responsabilidad que asumía Dios sobre su resolución final. Ahora, en el día de la expiación,
esa sangre se transfería fuera del santuario y se colocaba sobre la cabeza del macho cabrío Azazel, que representaba a Satanás y revelaba su responsabilidad final por el problema del pecado. Este macho cabrío era conducido lejos en el desierto para que al final del día de la expiación Dios tuviera un santuario limpio y un pueblo limpio. En el santuario celestial, Cristo ministra por nosotros, primero en lugar santo y ahora en lugar santísimo desde 1844, al final de 2300 días. Y cuando tú y yo oramos allí, a ese lugar van nuestras oraciones. Superaremos este gran juicio gracias a Jesús, nuestro sustituto. O como dijo Elena White, somos justificados por medio de su justicia en la cual no habíamos participado. Y como resultado de esta justicia que se nos acredita o imputa, afligimos nuestra alma, que es un alejamiento del pecado. ¿Sabes qué eso significa? Que no hemos llegado a aceptar el mal cómodamente y que no estamos excusando ni aferrándonos a pecados acariciados, sino más bien creciendo en gracia y llevando una vida de santidad. Pregunto, ¿qué importancia tiene el día de la expiación en nuestra vida actual? Es lo que Jesús está haciendo hoy. Tenemos que afligir nuestras almas, pedir perdón, arrepentirnos, pedir su gracia, su poder. Esto es lo que el libro de Hebreos dice en capítulo 4. Porque esto debería ser determinante en nuestra manera de vivir. No hay otra opción, amigos. No hay otra opción. Este mensaje de la hora del juicio debe ir a cada habitante del planeta a gran voz, porque la vida de cada uno está en una balanza. Y aquí está la profecía y el cumplimiento. Daniel 7 y luego Apocalipsis 14. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. En otras palabras, Daniel fue transportado en visión hacia el futuro, hacia ese momento. Y ahora Juan nos escribe: vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios, dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Oh, amados, llegó el momento en el juicio de Dios y el mundo tenía que saberlo. Y por eso este mensaje tiene que ir a gran voz a todo el mundo. El juicio es un tema prominente en toda la Biblia. Jesús mismo lo dijo: Dios traerá toda obra a juicio, con toda cosa oculta, sea buena o mala. Y Jesús señaló a sus oyentes un futuro tiempo del juicio cuando los hombres darán cuenta de toda palabra ociosa que hayan hablado. Y el apóstol Pablo añade que Dios iluminará, o sea, descubrirá lo oculto de las tinieblas y manifestará los motivos de los corazones. Bueno, el mensajero angélico dijo a Juan: ha llegado la hora de su juicio, el juicio de Dios. Puesto que Cristo viene a repartir sus recompensas finales, debe haber un juicio antes de eso, para mostrar qué recompensa recibirá cada uno cuando Él venga. Y cuando Cristo regrese, no habrá una segunda oportunidad. Amigos, eso de una segunda oportunidad, eso del rapto secreto, y si no estás listo para su segunda venida, prepárate para la otra. Eso es algo diabólico, es postergar algo que el diablo sabe que cuando llegue el momento, se acaba el juicio y se acaba el tiempo de gracia, se acabó el caso para cada uno. Cada ser humano habrá tenido suficiente información para tomar su decisión final e irrevocable a favor o en contra de Cristo. Leo aquí este comentario inspirado. Cuando haya terminado este examen, cuando se haya fallado respecto de los que en todos los siglos han profesado ser discípulos de Cristo, entonces, y no antes, habrá terminado el tiempo de gracia y será cerrada la puerta de misericordia. Así que las palabras, las que estaban preparadas, entraron con Él a las bodas y fue cerrada la puerta, nos conducen a través del ministerio final del Salvador hasta el momento en que quedará terminada la obra de la salvación del hombre. Pero, amados, no tenemos que temer al juicio. No, de ninguna manera. El juicio es hecho en favor de los hijos de Dios para declararlos libres de culpa y herederos del reino de los cielos. Porque por medio de Cristo el perdón es nuestro.
La libertad de la culpa es nuestra, el poder para llevar una vida preciosa es nuestro y la victoria final es nuestra. Por eso nos llegan buenas nuevas desde el lugar santísimo, las buenas noticias desde el santuario celestial que nos ofrecen seguridad. Por tanto, dice Hebreos, mis versículos favoritos, Hebreos 4, 14 al 16, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Exactamente lo que ocurría en el día de la expiación en el antiguo Israel. Y la observación de Pablo aquí es en Hebreos: mantente firme, acércate con confianza, no te rindas. Centra tu fe en Jesús, nuestro gran sumo sacerdote. En Él hay esperanza, en Él hay perdón, en Él hay victoria. En Jesús, amados, tenemos todo lo que necesitamos. Por la fe podemos entrar en el santuario celestial por el camino nuevo y vivo que Jesús nos abrió. Y al mirar dentro del atrio, vemos la sangre de los cuernos del altar de bronce. Allí están. En el lugar santo vemos sangre en los cuernos de oro del altar del incienso. Contemplamos la sangre rociada sobre la cortina frente al propiciatorio. La sangre de Jesús prepara el camino a cada paso. Esto nos da esperanza, porque solo podemos reunirnos con Dios cuando Jesús nos perdona y borra nuestros pecados. La misericordia de Dios es infinita, pero también lo es su justicia. Y la justicia no puede aceptar el sacrificio de Cristo como expiación por nuestras transgresiones, a menos que Jesús garantice primeramente que perdona nuestros pecados y, en segundo lugar, que los borra. Aquí, en el brillo deslumbrante y la gloria resplandeciente de la presencia de Dios en la sala del trono del universo, en la base misma del trono de Dios descubrimos la ley de Dios en el arca del pacto. Aquí en el lugar santísimo se revelan la justicia y la misericordia de Dios. Ningún poder terrenal puede cambiar la ley de Dios porque, entre otras razones, está inscrita en el arca del pacto celestial. Dice Hebreos 8:10, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Mira qué lindo a quien Dios llama a su pueblo, aquellos que tienen escritos los principios eternos en su mente y corazón. Y al entrar por la fe en el santuario celestial, encontramos el perdón de nuestros pecados pasados y el poder para vivir una vida obediente por medio de Cristo, que murió por nosotros y que ahora escribe su ley en nuestro corazón, en nuestra mente. Jesús nos salva perpetuamente. Jesús nos salva total y completamente del castigo del pecado y su poder. Y estas, amigos y amigas, son buenas nuevas, pues nos declaran libres de culpa y, ¿qué más?, herederos del reino de los cielos. Jesús es nuestro abogado en el juicio. Aquí está Hebreos capítulo 10. Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados. Si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Oh, amado hermana y hermano, escucha esta cita contundente, pues a veces hacemos énfasis solamente en el Calvario, pero allí no termina el plan de salvación. Hoy Jesús vive, intercede. Aquí está. La intercesión, escucha bien, la intercesión de Cristo por el hombre en el santuario celestial es tan esencial para el plan de salvación como lo fue su muerte en la cruz.
Con su muerte dio principio a aquella obra para cuya conclusión ascendió al cielo después de su resurrección. Por la fe debemos entrar velo adentro, donde entró por nosotros como precursor Jesús. Allí se refleja la luz de la cruz del Calvario. Allí podemos obtener una comprensión más clara de los misterios de la redención. La salvación del hombre se cumple a un precio infinito para el cielo. El sacrificio hecho corresponde a las más amplias exigencias de la ley de Dios quebrantada. Jesús abrió el camino que lleva al trono del Padre, y por su mediación pueden ser presentados ante Dios los deseos sinceros de todos los que a Él se allegan con fe. Tremenda cita. ¿Qué esperanza nos trae esto? Amados, el plan de salvación es un plan integral para resolver el gran conflicto y rescatar este planeta de las garras de Satanás. Por eso, si no comprendemos la verdad del santuario, no estamos comprendiendo el plan de salvación. La vida de Jesús reveló el amor de Dios ante un mundo necesitado y un universo expectante. Su muerte reveló la atrocidad del pecado y proveyó salvación para toda la humanidad. Su intercesión en el santuario celestial ofrece los beneficios de la expiación a todo aquel que se acerque con fe para recibirlos. ¿Captas cuán importante es la relación entre la muerte de Cristo en la cruz y su intercesión en el santuario celestial? ¿Y por qué el juicio es tan necesario para el plan de salvación? Bueno, ahora para finalizar, sígueme en estas 3 citas tan importantes. 3 citas maravillosas. Observa cómo se describe la obra de Jesús por nosotros en el juicio y cuál es nuestro papel. Jesús no disculpa sus pecados, pero muestra su arrepentimiento y su fe. Y reclamando el perdón para ellos, levanta sus manos heridas ante el Padre y los santos ángeles, diciendo: los conozco por sus nombres, los he grabado en las palmas de mis manos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y al acusador de su pueblo le dice: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? La siguiente cita: el hecho de que los hijos reconocidos de Dios están representados como de pie delante del Señor con ropas inmundas debe inducir a todos los que profesan su nombre a sentir humildad y a escudriñar profundamente su corazón. Los que están de veras purificando su alma y obedeciendo la verdad tendrán una muy humilde opinión de sí mismos. Cuanto más cerca vean el carácter sin mancha de Cristo, mayor será su deseo de ser transformados a su imagen, y menos pureza y santidad verán en sí mismos. Pero aunque debemos comprender nuestra condición pecaminosa, debemos fiar en Cristo como nuestra justicia, nuestra santificación y redención. No podemos contestar las acusaciones de Satanás contra nosotros. Solo Cristo puede presentar una intercesión eficaz en nuestro favor. Él puede hacer callar al acusador con argumentos que no se basan en nuestros méritos, sino en los suyos. Y aquí la última cita. Estamos viviendo ahora en el gran día de la expiación. Cuando en el servicio simbólico el sumo sacerdote hacía la propiciación por Israel, todos debían afligir sus almas arrepintiéndose de sus pecados y humillándose ante el Señor, si no querían verse separados del pueblo. De la misma manera, todos los que desean que sus nombres sean conservados en el libro de la vida, deben ahora, en los pocos días que les quedan de este tiempo de gracia, afligir sus almas ante Dios con verdadero arrepentimiento y dolor por sus pecados. 3 citas contundentes que nos hacen meditar y reflexionar acerca de nuestra responsabilidad. ¿Qué tenemos que hacer de este lado de la eternidad? Acompáñame en oración. Padre Celestial, gracias porque hay esperanza. Porque hoy Jesús no solamente murió en la cruz, resucitó, sino que hoy intercede. Allí está nuestra esperanza, en lo que está haciendo hoy, representándonos, confiriendo los méritos de su vida y su muerte perfecta a nosotros pecadores, para declararnos libres de culpa y herederos del reino de los cielos. Aceptamos esta oferta, este intercambio. Aceptamos la transfusión por fe de su sangre en nuestras vidas. Gracias por perdonarnos y por salvarnos en el nombre de Jesús. Amén. Bien amigos, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos. Será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida.
Invita a otros a sintonizar este canal y transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Mientras tanto, Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y en el viaje de la vida, las cosas van a terminar bien si haces de la Biblia tu GPS y a Jesús como tu guía. Maranata.